Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 8:32, 7:32 en las Islas Canarias. ¿Habrá alguna persona que diga, pero madre mía, ¿cómo ha cambiado Luis del Pino? Pues es verdad, ha cambiado bastante porque don Luis estaba encontrando un poco mal de la garganta y le hemos dicho que como vienen unas fechas muy especiales en las que nosotros aquí en Radio Libertad vamos a tener emisión normal, vamos a acompañarles todas estas vacaciones de Navidad, por así decirlo, todos los días que no son festivo, pues le hemos pedido a don Luis que se cuide bastante, porque además yo me quedo en muy buenas manos, en las manos de estos contertulios que me acompañan hoy en esta mesa de análisis, la de Radio Libertad. Don Julio Ariza, muy buenos días. Buenos días. Buenos días y bien hallado. Bienvenido a esta su casa. Nunca mejor dicho. Don Javier Venegas, muy buenos días. Muy buenos días, doña Carmen. Y nos acompaña don Roberto Granda. Muy buenos días, Roberto. Buenos días, Carmen. A ellos dos también, bienvenidos a esta mesa, que es la de también su casa, que también está muy bien gracias, decirlo. Porque tal como están las cosas, no me lo estoy pensando. Si don Julio coger el saco de dormir y hacer pasillos. Totalmente, porque además esto es uno de los pocos medios de comunicación en los que todavía las cosas se pueden llamar por su nombre. Decimos lo que sabemos, contamos la verdad con rigor y sin miedo a, como les decimos, esos complejos que tienen algunos, ¿no? De decir cosas que, en fin, que como que les da miedo llamar a la verdad, pues tal y como es, ¿no? Como hacemos aquí en Radio Libertad. Bueno, señores, tenemos muchos temas encima de la mesa. Tengo buenas noticias, que es la victoria de José Antonio Cast en Chile. A mí esta noticia... ¿Pero qué vas a decir la del Atleti, no? Bueno, en nombre del ausente. Eso, buena noticia para según qué personas, ¿no? Por ejemplo, para Julio López Peña, que es un gran atlético también, o para Andrés de Francia, y lo podrán saber en Deportes en Libertad a partir de las 10:10. Pero yo, que haya un giro a la derecha en Chile me parece una noticia excepcional, sobre todo teniendo en cuenta los desmanes que ha llevado a cabo Gabriel Boric en los últimos tiempos. ¿Cómo se puede hacer tanto mal en tan poco tiempo, ¿no? Que dices... La izquierda es especialista, ¿no? Bueno, efectivamente. No pierde el tiempo nunca. Va a hacer el mal. Yo he visto un titular de la cadena SER que me hizo mucha gracia, que dice: vuelve la ultraderecha a Chile 35 años después de la dictadura. Me imagino, si alguna vez ganara Vox, el titular sería: vuelve la ultraderecha a España 50 años después de la dictadura de Franco. Pues en medios de comunicación como El Diario, por ejemplo, El Plural, por ejemplo, la cadena SER, por ejemplo, pues probablemente sería así, sería esa interpretación que hacen de la realidad. A don Luis hablando precisamente de ese tipo de denominaciones y casualmente me he tomado un café aquí al lado y tienen un televisor estupendo, eso sin sonido, pero bueno, puedes ver las galletas que van poniendo. Los stickers, creo que es. Y una de las galletas que ponían sobre lo de Cast, gana el candidato de extrema derecha. Sí, es todo así. Sí, porque me hacía gracia porque justo lo acaba de decir Luis, don Luis. No, pero está bien, así se van acostumbrando. No, pero bueno, es que... ¿No te parece? Se van acostumbrando a que la extrema derecha va a acabar ganando en casi todos los sitios. Pero don Julio... Tendrán que dejar de llamarle extrema. Me hace gracia, como dice don Luis, dice, claro, el comunista es izquierda. Ni siquiera es izquierda. Comunista es centro izquierda. El espacio a la izquierda del PSOE, como mucho. Izquierda moderada, ¿no? Stalin es socialdemócrata. Entonces, claro, es una interpretación... Fijaos, yo estoy enganchada en la newsletter del Diario y ustedes dirán, ¿pero por qué hace esto, Carmen? Bueno, pues porque es, por así decirlo, un vicio confesable, ¿no? Entonces, ¿te gusta? Me gusta ver cómo hacen ellos la interpretación de la realidad. Y entonces ponían esta mañana: error de casting, jaja, ¿no? De casting, tal. Y ponían: la ultraderecha gobernará en Chile. Tendremos que hablar de las consecuencias para la izquierda. Bueno, pues evidentes, que dejan de tocar poder, ¿no? Que es como un poco así. Por tanto, les decimos que esto es, para nosotros es una buena noticia, teniendo en cuenta esa tendencia que señala don Julio Ariza, ese cambio, ese viraje al sentido común. No a la ultraderecha, vamos a decirlo así, al sentido común. Bueno, no es que haya sido una victoria de Cast, es que ha sido una victoria aplastante. O sea, le ha sacado 20 puntos a esta mujer, que con lo que supone, porque no es solamente ella, es la unión de todas las izquierdas, que en Chile además son extraordinariamente sectarias y muy radicales, ¿no? Cast es un hombre, pues un personaje normal, simplemente. Un padre de familia con 7 u 8 hijos, muy tradicional en el sentido de que es un católico convencido y un hombre que ha, digamos, practicado una forma de hacer política, pues como la que ha hecho hoy mismo, ¿no? Que es, pues, agradecer a Boric que le haya llamado y decir que le va a escuchar, ¿no? Lo que le tenga que contar. Es un hombre tranquilo y nada extremo en ninguno de sus facetas, y por tanto para Chile es la mejor noticia. Si esa victoria no se hubiera producido, si Boric y sus gentes no hubieran llevado a Chile prácticamente al caos político y al caos social, porque
Además, en este momento, Chile, que era un país extremadamente tranquilo, era un país donde funcionaba bien hasta el sistema de pensiones, era una de los signos de identidad, sí. ¿no? Bueno, en este momento Santiago de Chile es una ciudad enormemente peligrosa, tan peligrosa como pueden ser los peores barrios de París o de Barcelona, ¿no? Y en este momento los chilenos, desde hace ya años, están gritando porque se acabe la inseguridad en Chile, se acabe la inmigración ilegal, sobre todo, específicamente de los venezolanos, que han acudido en masa, muchos venezolanos allí, que constituyen en este momento uno de los grandes, gravísimos problemas que tiene la convivencia en Chile. Así que, pues bueno, América Latina está dando un giro y yo creo que eso va a seguir y que bajo el impulso de Donald Trump va a haber muchísimos cambios en América. Yo creo que eso siempre pasa, quiero decir, llega el socialismo a un país próspero en América Latina y lo destroza, acaban con inseguridad, acaban con un paro y una inflación tremendas. ¿Y qué pasa? Cuando pierden el poder, rabian los medios de comunicación, que es lo que estábamos diciendo. Rabiaron cuando ganó Milei en Argentina, rabiaron cuando ganó Meloni en Italia, rabian ahora en Chile y pasará en España a unos niveles que creo que todavía no estamos preparados para lo que puede ocurrir aquí cuando esta gente pierde el poder. Yo os voy a corregir solo una cosa. Hispanoamérica. Sí, perdón. Que yo creo que los romanos no Tienes razón, descubrieron América, a pesar de que los italianos, el lobby que hay en Estados Unidos tan potente, consiguió imponerlo de Latinoamérica, sí. Que sería Iberoamérica en el caso de la América, que también incluye lo que fue las zonas donde estuvo presente Portugal. Y luego, y poco más. Lo demás es la América anglosajona, que en realidad es la América que vino después, ¿no? Sí. Que vino después, casi impuesta. La que exterminó a los que estaban allí. Sí, bueno, la que llegó y dijo, quitaos que no sabéis nada de esto. Aquí consiste en acabar con todo lo que haya, ¿no? Yo creo que envío un mensaje a Colombia, donde pronto tendremos las elecciones, y además, si al final en Colombia se produce ese cambio que parece que va a producirse, realmente en América las cosas van a cambiar muy seriamente, muy seriamente. Es que eso es muy bueno. Algo que efectivamente me crea cierta esperanza, coincidiendo con esa tendencia que señalabais aquí, esa tendencia, ese giro a la derecha que también se refleja en Europa. Bueno, al final es un poco esa ola de esperanza de la que estábamos hablando, ¿no? Que realmente pues lo que ejemplifica es que la gente ve que los gobiernos de izquierdas lo que traen es mucha pobreza, mucho mal, y esto es algo que no lo están comprobando los ciudadanos. Algo más que ha traído, que es la colonización china de buena parte de esa Hispanoamérica de izquierdas, porque claro, aquí cuando estamos viendo la corrupción en España, yo estoy luchando como un bellaco para darle otra dimensión que tiene, que es la dimensión casi para mí, no más peligrosa, porque la corrupción que haya es peligrosa para las instituciones democráticas españolas, pero desde el punto de vista de la seguridad nacional a nivel exterior hay un hilo conductor entre todo esto. Es decir, el Grupo de Puebla es un ente, un organismo controlado por la puerta de atrás, entre bambalinas, por China. Es decir, es un grupo en el que todos los países que han ido incorporándose, incluso la socialdemocracia y también la Internacional Socialista, que casualmente preside nuestro queridísimo, y digo aquí comillas, presidente, es todo un entramado que tiene siempre un denominador común, y es que ha servido muy bien, perfectamente bien, a los intereses expansivos de China. Yo creo que eso es lo que, de alguna manera, no sé, Trump, pero la administración Trump también se ha dado cuenta. Es decir, esto no solo va de que si la derecha o la izquierda, sino que esto es una cuestión de asegurar un orden que será mejor o peor, pero que desde luego a mí me parece más soportable que el orden que puede imponer Xi Jinping, que ya lo está imponiendo aquí en España también, gracias a Zapatero, gracias a Teresa Rivera, que ha sido una gran edecán, y ahora a nuestro ínclito presidente, claro. La izquierda tiene un programa que va contra la naturaleza, directamente, en el derecho a la vida, en el derecho a la libertad, en el derecho de los padres a educar a sus hijos, en el derecho a la propiedad, en los derechos básicos del ser humano. La izquierda tiene un programa político que va directamente contra el ser humano, contra su propia naturaleza y contra su propia constitución como persona. Por tanto, eso no se aguanta, no. La izquierda tiene otra cosa, y es que sus políticas no son sostenibles, porque repartir algo
cosa que por cierto no lo hacen, porque en realidad predican que van a repartirlo entre los pobres y en realidad ya lo estamos viendo aquí en España. Lo que están haciendo es repartírselo entre ellos. Pero es que además de eso lo intentan hacer, o por lo menos lo plantean, acabando con los que generan la riqueza. Entonces se quedan sin riqueza, y cuando se quedan sin riqueza lo único que hay es hambre y penuria para todo el mundo. Con lo cual, esas dos cosas, ir contra la naturaleza y practicar políticas que no se sostienen, que no tienen la posibilidad de eso, de que tanto insisten ahora, ¿no? De que sea sostenible. Bueno, pues la izquierda no es sostenible. Si se sostiene es con el dinero de los ciudadanos. Cuando alguien dice, Mientras lo tienen. Vamos a dar tanta subvención a esto con perspectiva de género o sostenible. Sí, sostenible porque se sostiene con los impuestos, más sostenible que eso. Pero respecto a lo que decía Javier, yo creo que por eso Trump también quiere intervenir de alguna manera en Venezuela para evitar que caiga en manos de China, que ya está muy intervenida por China y por Rusia. Y no sé si... Bueno, Rusia ahora mismo es un partner de China. Sí, o sea, no sé Putin si- depende de China como si fuera también su mayordomo, ¿eh? Si sabéis que la Internacional Socialista incluso se quejó y le dio el toque a Sánchez por lo corrupto que es. O sea, ¿cómo tiene que ser para que Bueno, Internacional... el PRI fue el Partido Sí, Republicano mexicano. Revolucionario Institucional, que es un nombre Sí, de sí. partido maravilloso, porque Que- Revolucionario Institucional es un... Que los mexicanos, el PRI, que con la historia que tiene corrupción, se queje de Sánchez, ¿cómo tiene que serlo? ¿Cómo tiene que ser Sánchez? Claro, imagínate. Claro, pero es que el PRI es un partido, entre comillas, es que todo esto aquí... hay tantas etiquetas que además esconden a cosas terribles. Socialdemócrata. Bueno, yo siempre he apuntado, y además en línea con lo que decía don Julio, de que la izquierda es antihumanista, por decirlo... Antirrealidad. Va a veces en contra completamente digamos, de la naturaleza humana, en el sentido de lo que es lógico y natural en el hombre, ¿no? Y la mujer, por ejemplo, digo, en el hombre en general. Pero ahí siempre hay un factor que siempre ha pasado por debajo del radar, que es la socialdemocracia. Si nos fijamos, yo también es otra batalla que yo creo que la tengo perdida, pero no me rindo, es a poner esa nueva vía que es la socialdemocracia como uno de los elementos más disgregadores mediante una política incremental, social incremental, que ha ido socavando, porque de la socialdemocracia vienen conceptos que ni siquiera al comunismo se le había ocurrido. Es, por ejemplo, la familia democrática. Concepto como la familia democrática, educar en el amor del Estado, la teoría de la independencia individual, es decir, la emancipación del ser humano de todo aquello que la socialdemocracia original consideraba como dicen ahora, una opresión estructural, léase familia, género, religión, y todo esto, Y fracasó en lugar de hacer como un gran salto adelante a lo bestia, lo hicieron de forma gradualista, a través de una aplicación sistemática de políticas que poco a poco fueron atacando. Es decir, hay verdaderos manifiestos de comisiones de estudio socialdemócratas de países escandinavos en donde incluso se llega a dictaminar que es desaconsejable que los hijos pasen mucho tiempo con los padres, como que eso les formatea y por lo tanto los convierte en irrecuperables para el sentido plenamente democrático de la sociedad, ¿no? Entonces, eso no ha venido de Stalin. No. No ha venido de Lenin, no ha venido ni siquiera de este que tanto se cita, de Gramsci. Gramsci ni siquiera se llegó a imaginar eso. Gramsci debería mirarlo y decir, joder, qué tíos, esto no se me ocurrió a mí. Eso te quería comentar, que la socialdemocracia fracasó sobre todo en los países nórdicos. Yo me acuerdo en las primeras intervenciones de Pablo Iglesias que él decía que su modelo era Noruega. Lo hacía para camuflar, evidentemente. Los medios estaban sacando, oye, este tío es de Venezuela, viene a Fundación CEBS, de Contrapoder y tal. Pues él decía, para caminar a la gente, no, yo soy socialdemócrata nórdico. Y algo de lo que fracasó estrepitosamente en los países nórdicos, pero es precisamente ese multiculturalismo y esa política de fronteras abiertas. No ha fracasado, ha que han tenido conseguido que revertir. Sí, no me acuerdo el nombre, lo pongo en un artículo, no me acuerdo el nombre porque son muchas citas, pero un importantísimo sociólogo, creo que sueco o noruego, que decía que, no, creo que era sueco, decía que lo estupendo de Suecia es que era una sociedad de personas solas e independientes, solas. Es decir, no han fracasado. El índice de soledad que puede haber en las sociedades nórdicas, especialmente
es llamativo. Y de pero subsidios. Pero lo mejor de todo es que dices, no, estás hablando de los países escandinavos y tal. No, pero es que hay una periodista norteamericana que es maravillosa, más que desgraciadamente ya no está viva, pero que era una tipa valiente y bastante inteligente, que se llama Susan Sontag, que viajó porque le llamaba la atención, estaba muy de moda Suecia y todo eso, y se fue a Suecia, de ver qué pasa aquí, ¿no? Y entonces dijo que Suecia, cuando volvió, dice, Suecia no es un país, es un proyecto de futuro. Y lo que ocurre aquí ocurrirá en el resto de Europa, se propagará el resto de Europa en 10, 15 años. Y efectivamente ha ocurrido, en buena medida ha ocurrido. Hay muchas cosas que se han acabado asumiendo como normales y vienen de ahí. Igual que nosotros miramos Francia, si miramos París y miramos Londres, yo creo que podemos ver lo que va a pasar aquí, lo que está pasando de alguna manera en Barcelona, en Madrid, en zonas del País Vasco, en zonas de Andalucía. Pero aquí incluso va a ser distinto. No hay ningún país igual. Se refiere usted a la cuestión de la inmigración controlada. Aquí es peor porque nosotros los tenemos encima. Sí, debajo. Sí, ya encima. Bueno, permitidme que haga una conexión con lo que pasa en Hispanoamérica, en Iberoamérica y lo que pasa en nuestro país. Antes citabais el Grupo de Puebla. Sabéis que dentro del Grupo de Puebla está reunido lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor, y encima nosotros conocemos a uno de los grandes impulsores del Grupo de Puebla, que es nada más y nada menos que José Luis Rodríguez Zapatero, el que fue nuestro presidente y que ahora va de adalid de la diplomacia y, bueno, en fin, mediador de absolutamente todo lo malo. Me estaba enseñando don Julio Ariza una información que publica ahora mismo OK Diario. Saben ustedes que le hizo una importante entrevista a Eduardo Inda, a Koldo García, y que está empezando a tirar de la manta, revelando una serie de cuestiones como que José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho negocios importantes en Venezuela. El titular que ahora mismo nos deja OK Diario es que Zapatero se ha hecho muy millonario en Venezuela negociando con petróleo, oro y otros recursos. Me estaba acordando yo de las famosas maletas de Delcio Rodríguez, de esa visita a nuestro país, de ese encuentro con José Luis Ábalos, pese a que sabían también a través del Ministerio del Interior que no podía pisar suelo europeo, se le permitió, y no solamente eso, sino que se llevó a cabo una reunión bastante oscura. Ahora es el momento en el que el exasesor de José Luis Ábalos revela los negocios de Zapatero en Venezuela. Está empezando a tirar de la manta, y lo que cuenta en OK Diario es que directamente estaba relacionado con PDVSA y que se llevó muchísimo dinero. Es una información que llevábamos mucho tiempo diciendo que sonaba, pero que ahora, visto negro sobre blanco, pues empieza a evidenciar que José Luis Rodríguez Zapatero podría quizás tener una causa penal bastante importante, ¿no? Sí, lo que pasa es que, fijaros, la diferencia que hay entre que alguien diga algo antes de entrar en prisión y después de estar, cuando ya está en prisión. Es decir, la potencia de las declaraciones de Ábalos y de Koldo se ha reducido a la 10ª parte. A la 10ª parte. Y eso es algo enormemente preocupante, porque solo con lo que dice Koldo en efectivamente, como tú dices, tendría gravísimas consecuencias, porque obviamente nada se puede hacer, por lo menos en este país, sin que lo conozcan los servicios secretos, sin que lo conozca la Guardia Civil, lo conozca la policía, o sea, todas esas cosas que le atribuyen, y por supuesto la CIA, que le atribuyen a Zapatero, si son verdad, son conocidas, y eran conocidas de antes. No tengáis ninguna duda. Bueno, desde luego era algo que se lleva mucho tiempo hablando. El tema es lo que decimos siempre, ¿no? De hasta qué punto se va a poder probar y por tanto va a ser una causa penal. Hoy en la encuesta a los oyentes les preguntamos directamente por José Luis Rodríguez Zapatero, por si va a entrar en la cárcel o no. Y siempre decíamos lo de que no confundan deseo con un pronóstico, ¿no? Porque muchos diríamos, pues sí, queremos que entre, pero claro, habrá que ver si finalmente existe una prueba que pueda hacer que José Luis Rodríguez Zapatero termine en la cárcel. Ya no solamente por esas gestiones que, si me apuran, se amplían a citas muy complicadas como la que ha tenido con Carles Puigdemont en Waterloo. O sea, al final Zapatero es el adalid de todas las causas nefastas para España y, por desgracia, para el mundo entero, ¿no? Zapatero es Sánchez. Es el principal inspirador de Sánchez. Y como tú dices, la persona a la que le han enviado a hacer el trabajo más sensible, que ha sido ir a ver a Puigdemont, cuando Puigdemont ya prácticamente iba a liquidar el gobierno de Sánchez. O sea, es decir, que le ha sido extremadamente útil a Pedro Sánchez. Ahora, yo creo que es muy importante que nos digan cuanto antes
¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están esas minas de oro? ¿Dónde está ese petróleo? ¿Cómo lo han movido? O sea, es que me parece asombroso que no tengamos información en cantidades de dinero a veces pequeñísimas. La trazabilidad es total, y cuando estamos hablando de decenas de millones de euros o de centenares de millones de euros, joder, es que no hemos encontrado ni un euro ni en Dominicana, ni de Coldo, ni de Ábalos, ni del otro, ni del otro. Estamos hablando de cantidades de dinero impresionantes, de contratos que han hecho a través de Leire en Correos, de los que han hecho la SEPI, tal, y lo único, bueno, sí, le han encontrado por lo menos los pisos que había comprado el presidente de la SEPI. Ese dinero sí que lo han encontrado. Pero incluso si me apura, cuando hablábamos de esas maletas, ¿no? Maletas de oro, o sea, bultos físicos que se han observado y que dices, bueno, pues me da la sensación de que ahí ropa no iba en esas maletas. Bueno, esas me da la maletas, sensación. hay una filtración de que en realidad las maletas las traía porque iba a ir de compras por todo Madrid y se iba a volver hasta arriba porque lo otro, lo que es el dinero, lo que ya estaba circulando de otra manera, no hacía falta que viniera ya con unas maletas, es decir, ya ha habido los vuelos del Falcon, es decir, el puente aéreo. Es el tema, claro, es que es el tema, es que viajan con valija diplomática. Don Julio, hay una cosa que es importante, es decir, yo el otro día escribí que España, como decía Ortega, España es el problema, Europa la solución. Evidentemente el tiempo ha pasado y Europa no es la solución de nada, por lo tanto España tiene que ser la solución de sí misma. Es decir, aquí voy, por ejemplo, con las filtraciones, supuestas filtraciones de que Zapatero estaría siendo investigado por la OFAC, por la DEA, Yo he hecho una investigación exhaustiva, me he metido en los repositorios, he consultado con colegas. No hay absolutamente nada por ahora de Zapatero que pueda ser mínimamente verificable, aunque sea por medio de una filtración. ¿Eso qué quiere decir? Olvidémonos, por ahora, ya es mi opinión, de que Trump nos vaya a hacer el trabajo sucio, porque además no es su trabajo. Ahora bien, lo que es muy facilísimo, es hacer las preguntas correctas y hacer que las personas que tienen que hacer su trabajo lo hagan. Es decir, no se ha respondido, no se ha explicado, y eso es lo que conviene averiguar y que se explique por qué Zapatero, con los ingresos del Consejo de Estado, que alguna conferencia que da con un caché reguleras y trabajando para alguna fundación que tampoco goza de especial solvencia financiera, ha multiplicado su patrimonio por 100. Claro. Es decir, por cómo Zapatero se compra una propiedad en Lanzarote por 1.200.000 euros, ¿vale? Y lo que figura en la escritura es que es accesible, porque estas cosas son públicas, si uno quiere averiguarlas, con una hipoteca marginal que no llega ni a 300.000 euros. ¿De dónde saca la liquidez de casi 1 millón de euros? Con lo que gana, con lo que oficialmente se conoce que gana. Es decir, ¿qué hace en todos los países medianamente normales? Un expresidente es una persona a la que no es que se la castigue preventivamente, pero se la tiene controlada. ¿Por qué? Porque ha estado en unas posiciones de poder muy sensibles y hay que andar con cuidado con las amenazas porque son reales. Entonces, todo lo que hace ese expresidente, ¿a dónde va? ¿Con quién se reúne? ¿Cuáles son sus acciones exteriores? Tal? Están completamente fiscalizadas. Incluso el servicio exterior dice, no, tú no puedes ir a hablar con Maduro. Tú no puedes ir a hablar con Maduro ni se te ocurre reunirte con él. Entonces, esto no ha ocurrido. El caso del Pollo Carvajal. Oye, que ha sido denunciado por periodistas y a través de fuentes judiciales, que este señor, cuando Pollo Carvajal es detenido aquí y se dispone a cantar la traviata de las organizaciones internacionales, los lazos y las conexiones que afectan a España, este señor llama a un juez de la Audiencia Nacional para pedirle información de lo que está declarando. Cosa que evidentemente con buen criterio este juez dice, oye mira, perdona, ni a un expresidente, es que ni a un presidente le puedo decir algo de una investigación judicial que es reservada. Entonces a ti tampoco te lo voy a decir, pero nadie ha preguntado. Y luego, sobre todo, ya miel sobre hojuelas, de repente el Estado, que en realidad es Sánchez, que por cierto se llama Marco Zapatero, pero al final tiene que tragarlo porque es el que tiene, es el puñetero amo. Es el verdadero número uno. El número uno. Pues Sánchez, creo yo, de repente les entra una prisa enorme a la velocidad de luz, mucha más interés por extraditar al Pollo que por preguntarle. Entonces, todo esto es tan sencillo como poner las instituciones del Estado
a fiscalizar lo que ha hecho este señor. No hace falta, ya veremos luego si lo de Plus Ultra con la UCO se lo lleva por delante, ojalá, pero de entrada, de forma muy sencilla, consiste en auditar a una persona. Oye, que a nosotros nos auditan por un Javier, IVA incorrecto. Te recuerdo que Pepe Bono, al que nosotros desde en ese momento Intereconomía le denunciamos que tenía una enorme fortuna, que tenía una hípica en la que estaba consiguiendo publicidad de las grandes compañías del IBEX. Le contamos cómo le había Rafael Santamaría de Radio Lurbis, que era uno de los promotores más avezados de esa comunidad donde él gobernaba, le habían regalado concretamente un regalo de 9.000 euros a su hija por la primera comunión. Contamos cómo le habían... Normal. Sí, contamos, Un detallito. Bueno, contamos cómo se había comprado un ático en la calle Velázquez, tú dices en un piso en Lanzarote, no sé lo que vale un piso en Lanzarote, pero un ático en la calle Velázquez al lado del Wellington... Un piso en Lanzarote por 1.200.000 euros está mal, ¿eh? No, sí, pero no me lo compararás con un ático en el Wellington. No, pero bueno, que yo ya quisiera tener la décima parte de una de esas cosas. Más la hípica, más un montón... Es decir, en este momento es un hombre enormemente rico, el señor Bono. Sí. Te recuerdo que cuando nosotros le preguntamos, además lo ha contado Luis del Pino, que me ha hecho mucha gracia, le preguntamos de dónde sacaba para tanto como destaca, resulta que le había cobrado dinero de sus memorias. Bueno, es que... De la publicación de sus memorias, que ni había escrito todavía. Exacto. Y que publicó 10 años después. Y no solo eso, que era un adelanto que se suele dar la editorial, y lo ha explicado don Luis del Pino muchas veces, bastante generoso teniendo en cuenta el volumen que estaba previsto que vendiera, ¿no? 700.000 euros le dieron 10 años antes de publicar sus memorias, y con ese dinero que le dio Planeta justificó. Y eso, como todo el mundo sabe en España, es lo normal es que un libro se amortice 700.000 euros o más. Yo supongo que le habrán hecho una complementaria. Respecto a los Zapatero, es cierto que se hizo inmensamente rico después de ser presidente, porque hizo los contactos correctos con las personas incorrectas, en ese sentido, o sea, con lo peor del globo. Y yo recuerdo en su legislatura, bueno, yo era muy joven, pero los medios conservadores le decían Bambi, se reía un poco como si fuera tonto. Ojalá hubiera sido tonto, porque lo que era malvado, o se hizo malo después, pero él ya estaba poniendo las bases. Zapatero es quien liquidó lo que se conoce como la España feliz, o sea, la España próspera, la España reconciliada. Él volvió con el guerracivilismo, volvió con las leyes ideológicas, dividió a la sociedad, plantó las bases de lo que hoy es el sanchismo, pero es que además estaba haciendo negocios preparándose para el futuro, o sea, para su retiro dorado. Y yo recuerdo que un corresponsal de guerra colombiano ya fallecido, Ervin Hoyos, me decía hace ya unos años, me hablaba de las minas de oro ya de Zapatero de aquel entonces, me hablaba de Enrique Santiago, me hablaba de Monedero, me hablaba de Rejón, decía, a todos estos se les conoce en Colombia, se les conoce en Venezuela, se les conoce por lo que han venido y por lo que están haciendo. Y yo, hombre, a ver, Zapatero, yo decía, esto le da poca credibilidad, y luego resulta, pues este hombre, que en paz descanse, tenía razón, ¿no? Y luego la reunión esta que ha tenido Zapatero en un monte, en un todoterreno, para que no le siguiera el GPS, tipo película de mafiosos, de vamos a reunirnos aquí clandestinamente para hablar, sí, como Robert De Niro y Pesci cuando se reúnen en el desierto de Las Vegas en casino para tratar sus asuntos. Es totalmente de gángsters, o sea, de ¿qué dijeron en ese coche? ¿Qué pasó ahí? Exacto, ese modus operandi que cuando lo menos es sospechoso, cuando menos. Bueno, 9 de la mañana, 8 de la mañana, las Islas Canarias, momentos de hacer una pequeña pausa publicitaria, y seguimos aquí con cosas interesantes que contarles en Mañanas en Libertad. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Vive la magia de la Navidad en Radio Libertad. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Vive una experiencia histórica en la exposición Goya del Museo al Palacio. Las obras de Goya del Museo de Zaragoza conviven en el Palacio de la Aljafería, en una muestra única que recorre la trayectoria del pintor aragonés. Arte e historia se dan la mano en Goya, del Museo al Palacio. Organizan Cortes de Aragón y Gobierno de Aragón.
La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Con Fernando Paz descubriremos cómo el cristianismo ha moldeado la historia occidental y del mundo. A lo largo de 10 sesiones recorreremos desde los orígenes del Antiguo Testamento hasta el siglo XXI, explorando la fe, la vida de Jesús, los primeros cristianos, los concilios, el papado y los momentos decisivos, como las cruzadas, la evangelización de América y el conflicto entre razón y fe. Comienza este mes de octubre. Llama al 91-616-2464 e infórmate o escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Radio Libertad te desea una feliz Navidad. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Esto es maravilloso, don Julio. Esto es Mederimax, que es nada más y nada menos que un complemento alimenticio que hace que yo esté así de fresca, así de sana. De hecho, se lo he recomendado a don Luis del Pino. De lozana. Así de lozana. ¿Por qué? Pues porque es un complemento alimenticio con 25 vitaminas y minerales esenciales. Por así decirlo, tienen ustedes aquí en Mederimax prácticamente lo que necesitan para seguir día a día. Su fórmula incluye bisglicinato de magnesio, que es fundamental para el rendimiento muscular y nervioso, y además, si lo toman, les ayuda a descansar un poquito mejor. Pero no solo eso, sino que tiene vitamina D3, que es clave para el sistema inmunitario, para la salud ósea, además de coenzima Q10, que es buenísima para la piel, para que tengamos además en estos meses de frío que se suele resecar mucho el cutis, pues viene muy bien junto con colina, inositol, en fin, les podría leer todos los componentes de Mederimax, pero se tienen que quedar con que básicamente tienen los aportes necesarios para seguir en su día a día. B1, B2, la vitamina E. En fin, sostiene su energía, le ayuda a la claridad mental, le ayuda a dormir mejor, y así, si tienen ustedes un ritmo de vida acelerado como es el mío, pues gracias a Mederimax, con solo 3 cápsulas al día, tienen una fórmula completa para tener un día mucho más cómodo, y por eso les decimos siempre que con Mederi lo que tienen ustedes es una decisión inteligente. Así que ya lo saben, Mederimax, energía, un poco de ayuda para la mente y para que tengan su salud en equilibrio. Encuéntrenlo en www.mederinutrición.com, www.mederinutrición. En este botecito tienen un mes entero, son 90 cápsulas, así que 3 cápsulas al día, ya lo saben, para afrontar esa cuesta de enero que viene. ¿Una para mí o no? Que viene preocupante. Pues yo estoy también. ¿Usted quiere una? Yo le doy una ahora mismo. Estoy en proceso de. Doña Carmen no me venía de la cuesta de enero, que no estamos. Mederimax. Hemos tenido que subir la de. Bueno, pero es que empezando ya, fíjese usted, ¿a qué estamos? A mediados de diciembre. Se toma una y llega a enero fantásticamente. Me voy a tomar una, ¿eh? Por favor, además. Antes de enero a febrero, ¿Quieres una, Javier? ¿Quieres una? Es más, yo también me voy a tomar una. Viene bastante bien estos una para complementos. Javier. Claro, una para cada uno, Una efectivamente. para... Yo quiero. De repente vamos a empezar a transformar. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Una cápsula que además les ayuda a seguir, como les decimos, pues con el día con un poquito más de ritmo. ¿Por qué? Pues porque viene la actualidad achuchada, se lo decíamos antes, estábamos hablando de que hoy precisamente a las 12 del mediodía va a hacer Pedro Sánchez una comparecencia en la que va a hacer balance de este último año, don Julio. Sí. A ver qué pues nos regala. Está como para Madre mía, a ver qué balance hacemos. Más que va a hacer balance, Madre va a hacer mía, ahí una declaración ya de... Yo no he visto un suicidio político semejante a lo del PSOE. Es una cosa increíble, porque claro, no olvidéis una como cosa. Los japoneses de Okinawa. Sí, ¿no? Pero no olvidéis una cosa, es que no está solo. O sea, es que ahora sí que la gente de más abajo, los que tienen menos que perder, están empezando a levantar la voz, ¿no? Y dicen, oye, ya no puedo más, me voy y tal, ¿no? Pero imaginaos todos los que están... Margarita Robles, ex magistrada
o majestad en excedencia del Tribunal Supremo, persona aparentemente decente y aparentemente normal. Bueno, pues Margarita Robles es Sánchez. Sí, claro. Claro, pero Margarita Robles es Sánchez. Es que es tremendo. Y sobre todo lo que hemos dicho, todas esas personas que han callado, que dicen, bueno, es que del gobierno de los socialistas se puede salvar alguno. Que no, que todos han callado, que no hay socialismo ¿Habéis bueno. visto la película? Bueno, hay varias versiones de los ultracuerpos. Eso que llega un virus del espacio y es una sandía que te colocan al lado y te replica y te convierte en un tipo que es igual que tú. Que sale la verdad. Formas parte de una especie de colmena humana. Pues yo creo que la dinámica del PSOE es la de los ultracuerpos. Entra un virus. La invasión de los ultracuerpos del año 78 no la he visto, la verdad. Luego hay una nueva que tiene con Daniel Craig también, y creo que está la exmujer de Tom Cruise, no me acuerdo el nombre ahora de esta señora. Y es maravillosa. Porque ¿cuál de ellas? Porque ha habido varias. No, Nicole Kidman. la siguiente. Nicole Kidman, la que más tiempo estuvo con él, porque las otras han pasado a la velocidad de la luz. Y esta señora, sin embargo, debía tener un aguante importante para estar más tiempo. Lo que ocurre con el PSOE y con todos los esbirros mediáticos alrededor es que, miren, lo sentimos mucho, pero no tenemos botes salvavidas para todos. Es decir, algunos se va a tener que hundir con el barco, porque ya están empezando a saltar. Esto es como en el Titanic, que no hay suficientes botes y alguno se va a hundir. Porque algunos ya están reculando, sobre todo en los medios de comunicación. A ver, quizás lo más significativo ha sido la consejera de Paje, ¿no? Sí. Esas declaraciones de la consejera de Paje y de alguna, son muy interesantes. Sí. Esta de referencia que ahora... Bueno, también hay que decirlo, de verdad, don Julio. Yo es que estoy hasta el moño ya, Dilo. El gorro de pipas, como diría don Dilo. La derecha sociológica, vamos a llamarla así, es entre insoportable y estúpida. Es decir, porque no hay nada que más le guste a esa derecha sociológica que coger a los desertores de última hora que ven que el cambio de ciclo político viene imparable y meterlos dicen, en el... Yo quiero seguir viviendo, no seguir viviendo, sino viviendo muy bien, claro, de contar películas, y desertan inmediatamente, te los meten en todas las tertulias de articulistas, es decir, le dan al desertor, que Roma deberían los pagar traidores, ya, se pagan bien. No lo meten en cualquier lado, es que lo ponen a una forma roja y lo forran. Y no voy a decir el nombre porque no quiero tampoco hacerme mala sangre ni señalar a uno que sería, pero es que estoy viendo cosas de personas que hace un año escribían verdaderas burradas contra el Supremo a propósito del juicio del proceso, burradas contra jueces concretos, y no solo jueces, sino contra familiares de esos jueces, que ahora escriben para defender la nobilísima tarea de los jueces que están cercando la corrupción de Sánchez. Y lo hacen fichados por medios de derechas, que les pagan fenomenalmente. Ya nosotros, y lo digo porque también, oye, voy a decirlo, es un agravio comparativo insoportable. Es decir, los que estamos comiendo y los que llevamos partiéndonos el pecho porque la democracia en España no acabe siendo arrasada por toda esta vorágine, este sistema asqueroso, estamos aquí viendo como de repente hay un tipo o tipa que ha estado haciéndolas de todos los colores, diciendo barbaridades por escrito, y de repente, oye, cambia el ciclo político y la derecha le pone un chale. Yo creo que tener memoria democrática, como se llama ahora la famosa ley, ¿no? Y tener memoria... De verdad, ya está bien. Sí, lo bueno es que muchos, y muy importantes, lo tienen por escrito firmado con su nombre y apellidos. Y ese documento yo creo que les va a perseguir siempre. El famoso manifiesto contra el golpismo judicial y mediático. ¿Qué más da? Pero por lo menos si que, te pasas al otro lado ya que está. se sonrojen un poco. Es decir, oiga, usted no me va a dar ninguna lección moral de nada, ni moral, ni de periodismo, ni de nada, absolutamente nada, porque todo el mundo. le debería dar vergüenza lo que ha hecho y lo que están haciendo. Pero si es que se olvida todo el mundo. No problema, solo se olvida los que... podemos recordar. Se olvidan incluso los que en ese momento dicen, uy, se está tirando para arriba, cuidado. Cuidado, no vamos a meternos, no vaya a ser son que supervivientes que cambian de chaqueta cuando ven que, como son furcias mediáticas, si el chulo ven que a lo mejor ya no les puede pagar, le meten la puñalada por la espalda. Y a Sánchez ese es el señor del que usted me habla y no lo conozco. Pero que eso hagan lo que quieran, lo que no tiene recibo, yo no digo que haya que excomulgarlos. Oye, esto es una democracia, disque liberal, bla, bla. Entonces no tengo ningún sentido, no estoy pidiendo ningún veto. Lo que estoy diciendo ya, sean ustedes poco coherentes. Usted no puede darle este protagonismo a una persona que no llega ni a 12 meses, estaba diciendo verdaderas bestialidades.
pero simplemente por una cuestión de ética, ¿no? Es decir, de prurito, es decir, de pudor casi, ¿no? Claro, es como decir, Stalin no, ahora Stalin es de los nuestros, pero no mató a nadie. Son inmunes a la hemeroteca, porque más hemeroteca que tiene Sánchez, que le dice todo lo que ha dicho desde el principio y no pasa nada. Bueno, es que eso dijo la portavoz del gobierno en una rueda de prensa, que una cosa es lo que decía Pedro Sánchez, claro, candidato, y otra cosa es lo que decía Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Entonces, basándose ya en eso, en esa pues fragilidad de su relato, pues desde entonces está construyendo... O sea, pues, estaba lo que reconociendo que tenía un problema de multipersonalidad. Claro, pues, trastorno. No, y además explicándolo de una manera en la que no se sonrojan, que quizás eso es lo más preocupante, ¿no? Que dicen este tipo de cosas y no se sonrojan. Pero hablando precisamente de estas fechorías que estamos conociendo del Partido Socialista, de cómo la trama de corrupción se va extendiendo en diferentes nombres, a mí me llamaba la atención como decía don Julio Ariza, cuando entran en la cárcel algunas personas relacionadas con Ferraz, como pues el caso de Santos Cerdán, de José Luis Ábalos, pues al final se empiezan a callar los testimonios. Y me sorprende a mí, don Julio, que a veces, por así decirlo, cuando empiezan a tirar de la manta, es por los familiares cercanos que se ven sometidos a la presión. Hace unas semanas empezábamos a hablar de la Paqui, que es como se conocía a la mujer de Santos Cerdán y que era muy conocida en el Corte Inglés porque compraba muchísimo. Esta misma semana conocíamos el dato de su hermana, de Belén Cerdán, que también estaba muy íntimamente relacionada con Servinavar y que había cobrado más de 20.000 euros sin prácticamente hacer nada, y ella es hermana de Santos Cerdán. Bueno, pues ellas dos habían empezado a precipitar o a presionar quizás a Santos Cerdán para que tirara de la manta, ¿no? Porque al final el que oye una persona muy cercana al entorno familiar que está señalada hace que se precipiten las cosas. Me preguntaba yo si este caso de Santos Cerdán con sus familiares va a ser algo similar a lo que pueda pasar con José Luis Rodríguez Zapatero, ahora que sus hijas están puestas en el foco a propósito de el dinero que han podido percibir presuntamente o supuestamente de Venezuela. Ellas dos, saben ustedes que son propietarias de una sociedad que se llama What the Fab, que se dedica a hacer asesoría, consultoría. Sí, yo me he estado mirando esa compañía también, como ha hecho don Javier, trato de informarme lo más que puedo, ¿no? Es una compañía que en 4 años ha facturado en torno a los 400.000 euros. En 4 años. No, creo que que ha pegado un salto hasta llegar a facturar un año 400.000 euros. Sí, bueno, desde 100.000 que factura. Pero vamos, compañías se facturen entre 100.000 y 400.000 euros, tampoco parece que sea PDVSA ni la mina de oro, ¿no? Sí. Es decir, que no, en el sentido de que hay que acotar las cosas a lo que son, me parece a mí. Entonces, probablemente ahí hay algún tipo de intervención o de ligazón entre Julio Martínez y esa sociedad. Pero vamos, estamos hablando, insisto, que las cantidades importantes no sabemos ni dónde están, ni cómo han fluido, ni cómo se han obtenido, ni a dónde han ido. Y hoy otro asunto que a mí me parece que es muy relevante. Es decir, este gobierno existe porque existe Junts, porque existe Otegi y porque existe el PNV. Claro. Y todos ellos están en el tema, o sea, en la olla de esta corrupción. Están todos estos. O sea, Servinavar no es una casualidad. Servinavar es un instrumento para, digamos, canalizar el apoyo que el PNV y Bildu le han dado al Partido Socialista. Es el nodo, ¿no? Claro. Es decir, hay un nombre que todavía no ha aparecido, aparecerá, que se llama Michel Urruticoechea, que es el propietario de una compañía que se llama UMPRO, que es, digamos, una de las personas más cercanas a Ortúzar. Y además persona, digamos, muy vinculada a esos grupos, independentistas, ¿no? La persona que tiene más ascendencia sobre Anchón Alonso, que ha sido uno también de los detenidos estos días, es Rufino Echeverría, que es quien manda en la práctica en lo que es la ETA civilizada, ¿no? Recién civilizada o aparentemente civilizada. Entonces, estamos hablando de que hay un entramado de gentes en torno a Bildu y en torno al PNV que parece que no se quiera poner el foco en que son PNV y Bildu. Esa es la cuestión. Pero dices, oye, a ver, que es que todo esto no sería posible sin el PNV y sin Bildu. Es que si Bildu no quiere, no pasa nada de eso. Simplemente, aunque fuera solo por ese argumento lógico, si Bildu, que se entera de todo, no quiere que haya ese nodo, no existe. El hecho de que no diga ni pío, luego ya veremos
que seguramente haya más, porque a mí hay algo que me revienta, siempre me ha reventado de los Robespierre, de Bildu, esos canallas asesinos, pero que van por la vida de puros, sí, que son los más corruptos de toda la transición española. Bildu, HB, lo que sea, la izquierda de Berchale, es la sección política más corrupta de toda la transición. Es el hijo verdaderamente bastardo de la transición. Entonces, me parece muy interesante poder, al final, poner de relieve ante los vascos, que al final parece que quieren darles el poder en manos de quien se van a poner, de los más golfos de entre los golfos, porque estos ya no es que roben como roban los demás, sino que estos robaban también a punta de pistola, que no se puede ser más corrupto que llegar a un empresario y decirle, te pongo una pistola y págame. No, pero sabes que los vascos jóvenes, los que van a votar a Bildu, no conocen ya esa historia. Pues porque está demostrado que no saben quién fue, por ejemplo, Miguel Ángel Blanco. Y respecto a esto estamos viendo, yo creo, las ramificaciones de la hidra de la corrupción. Es decir, cómo se necesitan unos a otros. Es verdad que no es posible, el sanchismo no existiría sin Junts y sobre todo sin Otegi. Como nada más llegar al poder, empezaron a hacerle competencias al País Vasco, empezaron a acercar presos, empezaron a sacar presos a la calle que no tenían por qué salir, que no era necesario que salieran. Y claro, están encantados. Y sale Óscar Matute, que lo vi yo con el pelo teñido así a lo broncano, como una gallina así tal, diciendo el PP y Vox, si depende de nosotros, nunca van a gobernar porque el orden de los factores no altera el fascismo o algo así. Eso es lo que hablabas, Javier, de la pureza que ellos se creen, venden esa épica, esa retórica antifascista de nosotros somos feministas, socialistas, queremos tal, un País Vasco, mira, donde no gobierna, donde no tienen votos PP y Vox. Claro, habéis alterado el censo, desgraciados, a base de echar a más de 200.000 vascos de la tierra que se tuvieron que exiliar. Está un censo alterado y luego hay una ingeniería social donde no se estudia lo que pasó con ETA, no se sabe lo que es verdaderamente el nacionalismo y luego hay una inmersión que les meten en la cabeza toda esa morralla ideológica que viene de Sabino Arana, de ese racista demencial, ¿no? De los 18 apellidos que tenía que tener su esposa, y de, no sé, los maquetos no saben bailar y son una raza degenerada, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso... Como escribía Pujol, más o menos. Sí, era un prenazi. Bueno, pues todo eso está muy presente en el País Vasco, donde ETA no existe, no mata, pero sigue habiendo una presión social, una ley del silencio, no hablemos de esto, de política, o cuidado con lo que dices en el bar y quién puede estar escuchando. Eso sí que sigue en el País Vasco todavía. Es que, por ejemplo, decir, claro, explicarles a los jóvenes, mira, te voy a contar lo que pasó en la historia. Todos terminan así, dicen, en el 97, ¿no? Que es como si fuera... Pero bueno, hay otras formas de captar su atención. Por ejemplo, decirle, oye, ¿tú sabes que Otegi tiene 2 hijos? ¿Tú sabes que de esos hijos no se sabe absolutamente nada? No se sabe ni qué han estudiado, ni en qué trabajan, ni a qué se dedican. Es decir, evidentemente es la vida privada, pero desde el punto de vista de una persona pública es importante saber la trazabilidad de lo que hacen los miembros que están cerca de esa persona. ¿Por qué? Por una cuestión de higiene política. Es importante. Se controla. Es decir, no es estar en el cotilleo de si ha tenido un amorío, o si se va de viaje, o es homosexual, o le gusta una música folk. No, eso no. Pero saber realmente decir, vamos a ver, empiezas por vigilar los entornos para que si hay cualquier indicio de corrupción, evidentemente estar en posición de cortocircuitar esa corrupción inmediatamente, ¿no? Eso es lo que hacen los estados y las democracias cuando te metes en el terreno público, de la responsabilidad pública. Allí ya tu vida privada es menos privada. Sigues teniendo derecho a una vida privada, como es lógico. Pero en otras cuestiones que tengan que ver con las cuestiones laborales, con los ingresos por cuestiones laborales, con las relaciones laborales de personas que estén en tu entorno íntimo, como ocurre en cualquier gran empresa. En una gran empresa seria, un ejecutivo con cierto poder tiene más o menos un control sobre qué hacen o no hacen sus hijos, por si acaso acaban contratándose dentro de la empresa, que no está permitido. Es decir, de Otegi no se sabe nada. Eso para mí es indicador de algo, es decir, ya sospechoso, porque no se sepa absolutamente nada, es porque tú te has tomado la molestia de que no se sepa absolutamente nada. Y otra cosa es tener una cierta... y los medios no se han tomado la molestia de saber absolutamente nada, es decir, por si acaso. Claro, que una cosa es cuidar tu intimidad y otra cosa es que te tomes tantísimo cuidado de que no se sepa ni siquiera que se dedican, porque uno de ellos se sabe que ha tenido unos ligeros escarceos en el mundo político a través de redes sociales, pero no sabe nada más de qué viven, de qué vive realmente Otegi. Porque los propios, en el propio Bildu, él ocupa un puesto que es de dirección, directivo, y por lo tanto se supone que debe tener una remuneración. No se sabe.
No hay información de lo que pueda estar cobrando Otegi dentro de su propio partido. Y el impuesto revolucionario que cobró eso en su momento. sospechoso también. Y eso es lo que hay que decir a la joven. No estáis tan quemados que no tenéis casa. No estáis tan quemados que estáis tal. Oye, pues mirad a estos que vais a votar porque igual os están pegando puñaladas traperas y están viviendo a vuestra costa. O sea, tenedlo en cuenta por si acaso no hagáis más el primo, ¿no? Sin ir más lejos, la semana pasada hubo una terrible reunión entre Arnaldo Otegi y Carles Puigdemont, se reunieron en Waterloo. Vaya. Era la segunda reunión de Arnaldo Otegi y de Carles Puigdemont en este año 2025. El propio secretario general de Bildu, el filoterrorista Arnaldo Otegi, decía que era básicamente un adalid de la negociación y que ambos estaban trabajando juntos por las naciones vasca y catalana. Y esta información, que es terrible, son muy pocos los medios de comunicación que se han hecho eco de ellas. Nosotros lo estuvimos comentando aquí, sobre todo porque el que estén estos dos personajes hablando y tramando cosas es algo muy peligroso para España y para pues el devenir de nuestra nación tal y como la conocemos hasta ahora. A mí, de hecho, me sorprende precisamente que no se hable más de este asunto, ¿no? De esta cuestión. Yo quiero hacer un pequeño matiz. Reunión en español, por cierto. Claro, es que es curioso. ¿En qué hablaban? Habría que preguntarse, ¿no? Porque... No hay que preguntarse un nada. pequeño matiz lingüístico. Más que filoterrorista, Arnaldo es un terrorista. Es decir, porque tú no dejas de serlo. O sea, tú no puedes ser ex secuestrador ni ex asesino. Lo eres para toda la vida. Otra cosa es que ya no ejerza. Pues muy pertinente. Es un terrorista que le han dado una acción y tal. Se reúne un terrorista y un fugado, golpista, un prófugo, para decidir el futuro del gobierno de España, o sea, para decidir el futuro de la nación que realmente odian. Esa es la situación. No se me ocurre una situación más de pesadilla. Claro. Lo único que me faltaría es que estuvieran cayendo paracaidistas encima de nuestra cabeza con asesinos. Y se reúne con el visto bueno, evidentemente, de Pedro Sánchez y de su gobierno. Sí, me apura con la recomendación de Pedro Sánchez, ¿no? Oye, entendeos entre vosotros, porque en el fondo de lo que trata esto Pedro es lo que tiene Sánchez... que cambiar. Yo creo que si hay un gobierno de verdad alternativo con suficiente mayoría, una de las primeras cuestiones es meter mano a la Constitución para que esto se acabe. Esto se tiene que acabar. El parasitismo de estos oligarcas de provincias, porque es que es lo que son. Caciques de aldeas. No, oligarquillas, y que buscan en realidad lo que quieren es pervertir el sistema para encima tener impunidad, es decir, poder robar, y que además el derecho al robo se herede por apellidos, porque son así, y Otegi también. Es esto lo que hay que cambiar. Para mí hay dos cosas que voy a proponer en un programa. Yo votaría a un partido que directamente luego ya veríamos todo lo demás. Pero primero, que diga, se acabó la Moncloa, la Moncloa desaparece, vamos a convertir en una biblioteca nacional, un centro de investigación contra el cáncer. Una peña taurina. Sí, una peña taurina. Algo que les fastidie mucho un Zara. Bueno, algo que se pueda vender públicamente, pero es decir, y mandar a los presidentes como en cualquier país. Y estarán amenazados de muerte como en cualquier lado, o sea, que nos vamos a engañar. No, que no seguro, no. A un chalecito. Y ahí, sobre todo porque puede parecer algo simbólico, y claro que lo es simbólico, pero de una simbología importantísima, porque esa ostentación, es que hay 2.300 personas trabajando en la Moncloa. Y algunos van con la bragueta bajada. Bueno, sí, y son paraquedistas. Roberto. Pero bueno, hay que acabar con eso, porque es simbólico, sí, pero es que hay símbolos que afectan a la cultura política de cajón, y es que mantienen esa... sensación de que hay de lejanía del poder, de que el poder es algo que tú no tienes que tratar ni tocar ni nada porque él está en otro nivel. No, usted está a nivel del ciudadano, temporalmente como primer ministro, y usted está como cualquier otro primer ministro de la mayoría de los países medianamente normales, excepto Estados Unidos, que es un imperio, en un chalecito, y acabar con eso. Y lo segundo es tocar la Constitución para que no vuelvan a ser una palanca de poder los partidos minoritarios secesionistas. Claro. Bueno, es que no es no para que no tengan representación, pero no para que no sean palanca de poder. Palanca de poder y sustento del mal, porque ahora mismo esos partidos independentistas son los que están manteniendo a Pedro Sánchez en la Moncloa. Y por eso vemos este tipo de reuniones de las que se jacta Pedro Sánchez, ¿no? La de Otegi con Puigdemont, porque lo que está intentando es que esos 7 votos le sigan sosteniendo en el poder. Yo creo que Pedro Sánchez, y de hecho lo han visto ustedes en imágenes seguro recientemente en redes sociales, tiene ya, se nota como cadáver político, ¿no? Está muy demacrado físicamente. Pero claro, al final lo único que le mantiene en pie es seguir en la Moncloa, porque el futuro judicial que le espera
es bastante oscuro, o eso quiero creer, ¿no? Yo creo que Visto él lo mantiene en visto. pie 4 que están al lado. Esto es como el Cid. Lo han montado al caballo, lo han atado a la silla, está muerto, pero galopa, ¿no? Pero sigue galopando. Lo que pasa es que es una parodia, ¿no? Porque, en fin, lo del Cid todavía tenía esa simbología del mito del héroe, ¿no? Incluso que inspira temor incluso después de muerto. Este no inspira temor, inspira un rechazo brutal. Yo creo que lo están manteniendo, porque vuelvo a ver, el síndrome del poder en España es que acabas rodeado de 4 aduladores que te están diciendo que todo tiene remedio, que no te preocupes, que esto lo vamos a arreglar, que tal, entre ellos, pues todos los que le rodean en ese búnker que yo creo que trastorna, ya vienen trastornados, porque yo creo que Sánchez venía ya mal de fábrica. Sí. Viene mal de fábrica, o sea, no puede ser normal. Él ya Pero entrar en la Moncloa viniendo mal de fábrica te trastorna ya para los siglos de los siglos. Él ya produce la repugnancia que produce el abuso de poder. Por supuesto, y además A cualquier persona digna, sensata, normal, alguien que abusa de su poder y especialmente abusa contra los más indefensos, contra los más inocentes, produce asco y produce a veces un rechazo odioso. Y eso es lo que Sánchez está produciendo, porque es un gobernante que no ha entendido cómo es el uso del poder, no entiende el poder, no entiende la relación del poder con la persona ni con la sociedad, y ha gobernado contra la gente, no ha gobernado para la gente, ni ha gobernado a favor de la gente, está gobernando constantemente y están aprobando leyes contra la gente. Y cuando gobiernas contra la gente, pues la gente un día se vuelve contra ti. Yo sé que este es un país que aguanta lo que le echen, pero hasta aquí, cierto punto. hasta aquí Yo no hay sé un límite. No sé si a Sánchez le buscará una solución un poco a los Juan Carlos I, el bipartidismo. Quiero decir, que le negocien que no rinda cuentas ante la justicia, pero que se vaya a un sitio en el Ya extranjero. lo hicieron cuando en los 5 días de reflexión ya hubo ese intento. Y él cruzó el Rubicón. El Estado que podemos entender que no como nosotros, lo que sería normal, sino el Estado, las personas que están dentro del Estado, jueces, abogados del Estado, policías, fiscales, así, gente, y incluso funcionarios de cierto nivel, que no estén dentro de la progremugre partidista de Sánchez, le han declarado la guerra. Es decir, porque saben que son él o ellos, porque él va por eso. Él va para cooptar el Estado, es decir, él quiere desmantelarlo y convertirlo en una herramienta, en un botín y además en impunidad. Entonces, él cruza el Rubicón en los 5 días, él piensa, se le ofrece esa salida que usted comenta, y él, en lugar de eso, como es tan Palante, como ¿no? él, que no le contesta, y lo que hace es poner en marcha las cloacas del Estado para acabar sometiendo a todos. Y ahí es cuando ya yo he escrito directamente que a partir de ahí Sánchez sí que puede ser el primer presidente de la democracia española que se siente en un banquillo. Es que evidentemente estamos viendo como la UCO y la UDEF han pisado el acelerador. Sobre todo porque en la UCO saben que va a haber un cambio en la gobernabilidad, y dicen, antes de que este hombre pierda poder, gane porque lo van a ascender, pero se quite estas investigaciones, vamos a apretar un poco el botón de, venga, y por supuesto todas esas que estuvieron entrando en las sedes, ¿no? Registros, detenciones, en 24 horas. Yo creo que para que le dejaran acceso tendría que traicionar a todos. No, ya no les saldría gratis simplemente me voy y aquí os dejo. No, tendría que decir, no, ahora si te vas, después de la que has liado, la que estás montando, y las operaciones que... Es que se han dedicado a fabricar dosieres de jueces, de fiscales, de policías, de guardias civiles, para ver si los podían chantajear. Es que eso es de una gravedad... Es que nos estamos acostumbrando a cualquier cosa. Tiene tradición en España eso, pero, Javier. Pero no de esa forma tan descarnada. Yo creo que si hacemos una encuesta, la gente no quiere elecciones. O sea, sí quiere elecciones, quiere que se vaya Sánchez, pero no basta con que Sánchez dimita. Lo quieren ver en la cárcel. O sea, lo quieren ver al menos en Soto del Real, o donde metan a los presidentes, que a lo mejor le hacen una para él, como pasó con Rudolf Hess, ahí en la cárcel que solo estaba él. Pues que le hagan una cárcel para él, específica, para presidentes, y que entre. No, que lo manden a Turquía, que se exilie en Turquía, que en Estambul, que tiene muy buenas relaciones con Erdogan, igual se convierta al Islam, no lo sé, que haga lo que quiera, pero que se vaya. La alianza de civilizaciones, ¿no? De aquellos polvos, estos lodos. De chorizaciones, sí. Ahora, fíjate que al final acaba cruzándose con todo esto el cambio climático. Joder. Porque uno de los principales, digamos,
piezas de todo este puzzle se llama Forestalia. Bueno, Sí, claro. bueno, pues de Forestalia vamos a hablar a la Fernando vuelta de Samper, que es publicidad. uno de los personajes en Aragón. Y Teresa Rivera. Y Teresa Rivera, Ese es el ¿eh? personaje. Acuérdense un ustedes. Sí, personajazo. pero Esperen, recuerda esperen, que esperen. Forestalia tiene mucho que ver con el gobierno de Aragón. Hombre, y esas elecciones que están a la vuelta de la esquina. 9:31, 8:31 en las Islas Canarias. Les hemos dejado ahí con la miel en los labios. Enseguida hablamos de Forestalia, de esos tejemanejes del Ministerio de Transición Ecológica y hasta dónde llega la trama de corrupción. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Estas fiestas en Viena Capellanes cocinamos tu Navidad. Celebra lo grande con o sin camareros y sorprende con nuestros menús de cóctel y picoteos navideños. Y en casa, encárgate solo de disfrutar. Descubre la carta en todas nuestras tiendas o en vienacapellanes.com. Con Viena Capellanes, todo sabe mejor en Navidad. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech con su masaje, vibración y calor mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Vive la magia de la Navidad en Radio Libertad. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 9:33, 8:33 en las Islas Canarias. Enseguida hablamos de Agenda 2030, que es lo mismo que hablar de energías renovables y de energía eólica. Pero antes es que llega la Navidad y llega la lotería. Y con la lotería, don Eric Gutiérrez. Doña Carmen. Que es una cosa que a nosotros nos llena de orgullo y satisfacción, teniendo en cuenta que el año pasado nos tocó la pedrea. Efectivamente. Este año yo he pedido un quinto premio para que el año que viene toque un cuarto premio, luego un tercer premio, luego un segundo premio y ya llegamos al gordo. Porque nosotros somos así, esperanzados, pero humildes, Sobre todo austeros. esperanzados porque estaremos en pie para entonces. Hombre, claro que sí, claro que sí. dará. Don Julio, he de decirle que la Lotería de Navidad del Toro Televisión y de Radio Libertad es una de las cosas más esperadas por todos nuestros seguidores y sobre todo teniendo en cuenta que no podemos decir el número. ¿Por qué, don Eric? ¿Por qué no decimos el número? No se puede, el jefe manda, don Luis del Pino dice que no se puede decir el número y aquí pues no lo decimos y sí, un poquito, nos intentamos salir por la banda, un poquito lo decimos pero de otra manera. No, pero sí, no, pero sí. Todos exacto. los años intentamos decirles que es un número que da suerte. La suerte, el año pasado dijimos, va a tocar, y tocó. Aquí no se miente, don Julio lo sabe. Aquí sí te va a tocar y tocó. Parece este año, Pedro Sánchez. Cambio de opinión, don Don Julio. Eric lo celebró, que parecía que le había tocado el gordo. Sí, en mi casa la gente se pensaba que nos había tocado el gordo y dijeron, somos ricos, ¿no? ¿Y cuánto nos tocó? 100 euros. Pero porque... Y habíamos jugado 20. Y habíamos jugado 20, una pedrea. Eso está muy Hombre, bien. pues por eso le digo yo que Macho, este año el menos quinto. es nada, ¿eh? Todos los negocios fueran así. Hombre, es que Sí, es una si rentabilidad. si compras 1 millón de euros de billetes, Pues te ahí está. tienes 5. Ahí Me está. imagino a Eric celebrándolo como el lobo de Wall Street. ¡Venga! Pero tal cual. Vamos. A estos caramelos invito yo. Con un bono. Bueno, ya saben que pueden comprarlo tanto viniendo aquí a nuestra sede Modesto La Fuente 42 y también pueden comprarlo de manera online en loteriaelblas.com/Club de Amigos Toro TV. Ahí comprar los últimos décimos porque quedan poquísimos, porque la gente está comprando a mansalva porque saben que va a tocar. Y bueno, aquí tenemos una formas de comentar cuál es el número y en este caso, como somos en la redacción muy futboleros y este próximo año es año
año de Mundial, pues vamos a decir el número con los dorsales de los jugadores que ganaron ese Mundial de 2010. Entonces, o sea, nosotros le decimos el número que es. Otra cosa es que ustedes lo entiendan. Bueno, pero bueno, nosotros bueno, se lo bueno. decimos. Exactamente. Con el primer número lo llevaban ese de Mundial 2010 Iniesta. Oye, grande, Iniesta. Metió ese gol importante. Después el Gol de segundo Iniesta. número lo llevaba Piqué. Recordemos el partido ¡Hombre! que se parte el Que no labio. le salpique. Exactamente. El Sí que tercer... debía ser grande Iniesta porque yo no entiendo el fútbol y me acuerdo de él. Ay, claro, gol de Iniesta, hombre. ¿Ves cómo no Iniesta de mi vida. El tercer número lo llevaba Puyol. Por cierto, metió ese gol en la semifinal del Mundial. Muy el cuarto buen número, pelo, muy buen pelo. muy el buen de pelo, muy Puyol, buen pelo. sí. El cuarto número es el mismo que el primero y también lo llevaba Iniesta. Y por último, el quinto número lo llevaba Carlos Marchena, central en ese momento del Valencia y uno de los históricos de nuestro fútbol. Ese es el número que se lo decimos pues con los dorsales del 2010. O sea que, ¿cuál es la alineación del número de la lotería de este año? Si fuese un partido de fútbol sala que se juegan 5, pues sería Iniesta, Piqué, Puyol, otra vez Iniesta, habría que traer a su primo, y Marchena. Eso O sea serían que los hay un cinco número que que se repite, que es el de Iniesta, Iniesta de mi Iniesta vida. juega con un al hombro. Exactamente. El Bueno. Iniesta, que jugó los dos partidos, y el Iniesta de la final del Mundial, que metió el gol. Son dos Iniestas diferentes. Y les voy a dar una pista más, es el mismo número que el del año pasado. Exactamente. Y si nos siguen a través de redes sociales, a través de alguna pantalla, también puede ser que hayan visto ese número en algún sitio. Pero bueno. Tampoco lo pongan ustedes tan fácil. Y una última cosa, si entran en clubdeamigos.eltorotv.com, también lo encuentran y además ahí es la vía para comprarlo online, ya lo saben. Pueden venir aquí, de paso nos saludan y ven, por ejemplo, pues cómo son nuestras instalaciones, así como los otros muchos productos del Club de Amigos para regalar, se compran la lotería y nosotros, pues de paso, les damos suerte a través de el toro que tenemos en la puerta, don Julio, que se ha convertido como... ¿Sabe usted que en Sort hay una bruja que es la lotería y que ahí le frotan los cupones, los décimos? Te le frotan los Pues cuernos nosotros y- igual, en el toro, si quieren más suerte, aquí, en Ese Modesto toro La que Fuente nos regaló 42. Pardo Stone Design, por cierto. Pues ahí lo tienen disponible para que les dé suerte a ustedes también. Así que, don Eric, muchas gracias. Mañana les espero con otra vez. Exactamente. Y ahora después vuelvo con los oyentes, en Por favor, por poco, favor. unos minutos. Eso es, que Ahora también vuelvo. es muy importante la información de los oyentes, don Eric. Muchas gracias. Y como les habíamos dicho, nosotros nos quedaba hablar de esa conexión ecológica, ecosostenible entre la trama de corrupción que asedia el PSOE y directamente una entidad que se llama Forestalia, que nosotros llevamos conociendo desde hace muchísimo tiempo porque tenía unos tejemanejes en el gobierno de Aragón a propósito de la gestión de las plataformas eólicas. Había tenido un crecimiento exponencial, como suele pasar con las tramas de corrupción, que de repente no son nada y se catapultan y empiezan a ganar dinero a expuertas, y es el caso de esa información que conocíamos hoy de cómo Teresa Rivera, cuando era entonces ministra de Transición Ecológica, empezó a facilitar las actividades de Forestalia y todos esos contratos, hasta el punto, don Julio, que se presentaban como agilizadores de trámites, ¿no? Como una entidad que dinamizaba, por decirlo de alguna manera suave, todos los elementos burocráticos a la hora de realizar un parque eólico o hablar de energías renovables, ¿no? Yo no sé si os ha sorprendido esta información que hemos conocido hoy, o más o menos teníamos clara la conexión de la trama con el Ministerio de Transición Ecológica. Yo es que me acuerdo tantas veces de esa expresión tan un poco brutal, pero que con buena bien se... pues eso. Y es que hay un montón de gente que son jugadores de ventaja. Es que no, aquí en España no todos los españoles son iguales. El que tiene un determinado padrino, pues se bautiza, y los que no, pues que se fastidien. Y el tema de las concesiones de energía en general, tanto molinos como solares, eso es un espectáculo. Totalmente. O sea, ¿vosotros recordáis quién y cómo se compraron las licencias de VTC en España? ¿A qué precio se compraron cada licencia? Cuando la de un taxista en Barcelona costaba, o en Madrid, 180.000 euros para comprar una licencia de taxi, hubo unos señores... Precio especulativo, porque el precio oficial no era ese. No, pero que si tú querías comprar una licencia Sí, para tenía, el de precio de taxista, mercado era ese. tenías que pagar 100. Vale, pues las VTCs, las famosas VTCs que hoy se han convertido en Cabify, en Bolt, en todo esto, hubo gente que compró 3.000 licencias a 1.000 pavos la licencia. 3.000 a 1.000 pavos. ¿Vale? Entonces, mirároslo, está en la historia de... Hubo gente que fue tan lista, muy inteligente, que les dieron 3.000 licencias a 1.000 pavos, pero no uno ni dos, media docena de personas gente conocidas. porque dijeron... Convirtieron licencias de 1.000 pavos de coste en licencias de 100.000 pavos. Oye,
No me dirás que eso no es inteligencia emocional. Pues es una inteligencia brillantísima. Pues en los parques eólicos, en los parques solares, etcétera, etcétera, también ha habido mucha inteligencia. Porque claro, al final es que es totalmente discrecional. Es que tienes la posibilidad de regalarle a alguien algo muy importante, algo que vale mucho dinero. Cuando tú le regalas de forma arbitraria y discrecional a alguien mucho dinero, bueno, puede haber gente agradecida que te lo reconozca y te lo recompense. Sí, con un aguinaldo, ¿no? ¿No? Digo yo. Un regalo de esos de 9.000 euros. Yo creo que el negocio climático es un poco como la industria de género o como el lobby LGTBI. Forma que se han creado para trincar pasta. O sea, son negocios monumentales porque hay muchísimo dinero metido ahí. En la ideología de género, solamente en el Ministerio de Igualdad. En la Agenda 2030, curiosamente, yo el jueves pasado estuve en la Junta General del Principado de Asturias, llamado por el Grupo Parlamentario Vox, para hablar de la Agenda 2030 en el debate de los presupuestos. Y tuve la genial idea de referirme al PSOE en un momento como organización criminal. Y el presidente me llama al orden. Es que usted no puede decir eso. Aquí, modere las expresiones. Claro, en ese momento me quedé un poco así pillado, porque nunca me habían llamado al orden, tampoco, o sea, es una vez que estaba en un debate en el Parlamento, y luego pensé yo, pero si es lo que está diciendo la UCO, lo que está diciendo el Tribunal Supremo, y además los tienen causados por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. O sea, que podía haber dicho eso y mucho más. Que me interrumpieron varias veces lo del PSOE, por cierto, gente muy mal educada. Pero bueno, lo que quiero decir con el negocio climático es que ya desde los tiempos de Al Gore, que se quiso llegar a la presidencia de Estados Unidos con un documental y viajando por ahí vendiendo aquello, que viajaba en su jet privado, evidentemente, es una tomadura de pelo absoluta. Porque los que vienen aquí a levantarte el dedito, a decir, oye, tú tienes que usar la bicicleta, tú no puedes estar, son los que más contaminan. Cuando viene Javier Bardem e insulta al alcalde de Madrid, ese señor tiene un Lincoln Navigator, o tendrá varios, que es el todoterreno más contaminante del mundo. Y la mujer está haciendo publicidad de Fly Emirates, de jets privados, donde puedes, creo que hasta tomarte un... Sí, de la parte premium de la... Claro, premium. Entonces, ¿hasta qué punto llega la hipocresía y la desfachatez de esta gente? Bueno, yo digo unas cosas y luego cobro por otras. Claro. Pero es que, en general, todo lo que nace y se origina en las covachuelas del poder, es decir, a través de expertos políticos y tal, todo esto que al final es como planificado, llega de la Unión Europea y dice, vamos a ir a cero emisiones. Es el proyecto todo lo que nace de ahí, al final se convierte en corrupción. Al final siempre es corrupción. ¿Por qué? Porque hay unos pocos que tienen el control y esos pocos se dejan querer por los lobbies. Es el patrimonializar la política siempre acaba en corrupción. Por eso, dentro de lo que cabe, manteniendo unos principios que siempre hay que cuidar, es mejor dejar libertad para que un ciudadano decida, pues a mí el coche eléctrico todavía no me mola y sigo queriendo tener un coche de gasolina y ya está. Y ya con el tiempo, si es muy bueno el eléctrico, pues ya se pasará al eléctrico. Pero cuando viene impuesto... Sí, cuando te torcen el brazo... Cuando todo viene impuesto, ahí es donde está la corrupción. Ahí, inevitablemente, va a florecer la corrupción, pero como una bestia. Pues este es uno de los males de las políticas climáticas, ¿no? Que decíamos en muchas ocasiones. De hecho, mañana vamos a dar la suerte de hablar con Ricardo Martín Almagro, que es investigador de CEU CEFAS, a propósito de un informe que ha publicado sobre la factura de las políticas verdes, de la implantación de estas políticas medioambientales. Yo miraba datos escalofriantes, como por ejemplo, hace una retrospectiva entre el periodo 2013-2022 y hablaba de los 14 países con más impuestos y tasas medioambientales, ¿vale? De los 14 países, resulta que España está en el cuarto puesto, después de Estados Unidos, India, Canadá, España. Somos el cuarto país que más impuestos nos ponen con estas presuntas políticas verdes. Y lo de India que habría que analizarlo. Efectivamente. No está China, que es el más contaminante. Imagínense ustedes, ¿no? Y sobre todo, India justo hace nada veía una información sobre que iban a cambiar los famosos tuk-tuk, esos en los que llevan a personas por tuk-tuks eléctricos. Y que claro, la gente estaba en pie de guerra, ¿no? Porque decían, no nos alcanza nos para llega eso. para comer. Eso arde y se carboniza. Madre. Claro, y además imagínense ustedes un país como India con esa pobreza tan brutal que no tiene ni para comer. Y dices ahora que tiene que ser un tuk-tuk eléctrico. Esto es como bueno, aquí, qué hipocresía, ¿no? Saltando las diferencias, las distancias, o como se suele decir, que es como estoy de lunes, todavía no... Han llegado los tuk-tuks a Madrid. Ocurre lo mismo aquí. No tenemos tuk-tuk, pero llegarán.
No, en el Palacio Sí, Real sí, hay- pero bueno, pero al margen de... Digo, el tu particular, que ese es el coche con la etiqueta, que es como una especie de etiquetas. Es que, tú imagínate, además, podrían haber puesto una etiqueta pequeña, o como está todo informatizado, que no te obliguen a pegar esa oblea ahí, que parece casi como que te están marcando, ¿no? Es una Sí, especie bueno, de es un marca, poco, ¿no? sí, sí. Una demostración de poder, te marcamos tu coche. Exacto. Entonces, y no te puedes decir, vamos a ponerte una marca. Tú tienes la azul, tú eres bueno. Tú tienes una verde, bueno, puedes mejorar. La Tú tienes la amarilla. amarilla, eres el puñetero Tarjeta, demonio. tarjeta, Pero te va tarjeta. marcando, es un poco como recuerda un poco cosas más terribles, ¿no? Y ahora menos mal que el alcalde de Madrid establece una moratoria con condiciones a los coches sin etiqueta, que ya iba a por los B, ¿no? Creo que Pero también Javier, iba ya. esto me parece terrible en el sentido de que establece una moratoria que en principio es una buena noticia, ya lo pasó el año pasado porque se iba a implantar, acuérdense ustedes, en 2025 y se dio cuenta de que realmente el plazo de implantación era absurdo y que otra vez vuelva a poner una moratoria, en principio tendría que ser una buena noticia si no fuera por la incertidumbre a la que ha sometido a todos los Claro, madrileños. claro. Y todos esos madrileños que han tenido que achatarrar su vehículo o cambiar de vehículo por miedo a lo que pueda pasar. Ahora mismo dice que es el 31 de diciembre de 2026 cuando va a entrar en vigor esta nueva ley de movilidad sostenible, que es como llaman ellos a la ordenanza. Habrá que preguntarse si para estas fechas del año que viene vamos a estar igual, con esa incertidumbre, que es lo peor que le puede pasar a un ciudadano, no saber qué va a pasar mañana, no poder hacer planes. O sea, 20 días semana, antes- compañeros de moto, de enduro, dijo, joder, ahora me viene este y acabo de vender mi coche que estaba tan contento con él, que he heredado de su 20 padre. días antes es capaz de decir que ahora ya Darle un la año vuelta, más. efectivamente. ¿sabes por qué? Pero ¿Sabes vamos a por ver, qué? joder. Porque Pero- los tribunales le están metiendo caña. Y No es el posible. recurso que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid ante la primera sentencia del Tribunal Superior, que ratificaba la anterior, el recurso es para leerlo. Es para leerlo y decir, bueno, ¿en qué manos estamos? Pero y Porque no- es que incluso tiene como un argumento que es casi ya orwelliano, ¿no? Te vamos a prohibir el coche, viene a decir, es que yo eso lo voy a pasar, si quiere, don Julio. Te vamos a prohibir el coche porque velamos por ti, porque te estás gastando dinero en un lujo que en realidad no te debes permitir, porque vamos a intentar que tus finanzas estén mejor, pues te estás empeñando en tener coche, que es un lujo, y eso va contra tu propia estabilidad económica. Y los que han vendido el coche y, Es brutal. y ahora dan marcha atrás, me recuerda un poco a lo que pasó hace más o menos 18 años, 20, cuando la ley antitabaco, que muchos comercios... Estaba pensando de la en hostel- eso. Claro. Estaba De la pens- hostelería tuvieron que hacer obras para zona de fumadores y zona de no fumadores. Se gastaron algunos un pastón y lo dijeron, no, va a ser todo no fumadores. Y dije, ¿qué hago yo con Bueno, esto? pues hacemos de terrazas. Con este muro que está ahora, claro. Claro. Alucinante. Pero y esas personas que, como dice don Roberto Granda, adecuaron sus locales e hicieron esas vitrinas, por llamarlo de No alguna pudieron manera. hacer nada, ni exigir ninguna responsabilidad, ni pedir ninguna compensación. Se tuvieron que comer todas las obras que habían hecho. Y lo mismo pasa O sea, es ahora que- con el coche. Todas esas personas, como decíamos, han tenido que achatarrar su vehículo porque se lo obligaba el Ayuntamiento de Madrid. Por mucho, de hecho, Vox ha dicho que iba a reclamar precisamente esos daños y perjuicios, Bueno, pero es es que muy me parece complicado. Es muy complicado poder justificar que te has visto obligado a cambiar de vehículo por esta ordenanza tan perniciosa. Y luego también está el factor oportunismo del alcalde de Madrid, teniendo en cuenta que se acercan las elecciones, Claro. igual que pasa en Madrid, que está todo Madrid levantado con esas obras terribles, como por ejemplo pasa en el soterramiento de la M30 a la altura del Puente de Ventas, en la Plaza de Castilla, en la 5, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, habría que decirle también, bueno, pues quizás esta medida es muy buena, pero esto lo tiene que haber hecho el alcalde de Madrid antes de promulgar Y no esa hacerla ordenanza provisional, hacerlo sostenible. definitivo, es decir, Claro. a la porra esto de las zonas de bajas emisiones, que además es una imposición que ni siquiera nace en Europa. Es que siempre están no con nace en esa Europa, excusa. viene alimentada desde fuera, joder, es que es algo de, es que es blanco y en botella. Y doña Carmen sí que se puede demostrar, igual que se ha demostrado que el fiscal general hizo lo que hizo, igual que se demostró lo de la Gürtel, cómo funcionaba, se demuestra, no hace falta. Usted vive donde vive, demuestra que usted hace recorridos por necesidad con un vehículo privado porque es por su trabajo, y de repente que su coche no tiene etiqueta y usted ha vendido su coche porque había el anuncio de que iba a estar prohibido para su trabajo. Claro que lo puedes. Todas esas pruebas circunstanciales constituyen una prueba más allá de cualquier duda razonable. Yo espero que esa causa o esa denuncia o esa demanda surta efecto. Y estoy deseando que el Tribunal Supremo cruja al Ayuntamiento de Madrid, pero no porque sea el Ayuntamiento de Madrid del MIDE, sino que los cruja a todos, como han hecho los jueces en Francia. Nos trajeron de lo de la zona de bajas emisiones poniéndonos el ejemplo, no, esto ya está en Francia. Pues, oye, en Francia los tribunales han dicho, esto es una bestialidad. Javier, Como la ejemplo. única profesión que no tiene responsabilidad ninguna es la de político.
Ninguna. Que justo es la más Ninguna. preocupante. O sea, da igual. Dice, tú puedes tomar las decisiones que quieras, que no te va a salir de tu peculio ni un duro para compensar a la gente a la que has tratado de forma discriminatoria, arbitraria, injusta, opaca, incluso con malversación de caudales. Da lo mismo, no te va a costar ni un euro. Puedes hacer lo que quieras, puedes hacer que la gente cambie todos sus planes en su bar y se gaste 100.000 euros, y luego puedes hacer que esos 100.000 euros los tire a la basura, y puedes hacer... Es que dan lo mismo, es que los de las balizas famosas, es que es todo una coña marinera. O sea, Sí, vale, es decir, que es una el día estafa. que los políticos tengan alguna responsabilidad pecuniaria, Lo pagan de su bolsillo. claro, Y también sería... los que están dentro de la administración, porque tienen que velar. Es decir, claro, se han cargado lo que son los interventores y todo esto, pero aún así, a mí me cuentan personas que están dentro de la administración que son decentes, que no pueden luchar contra esto porque es una especie de manejada, están parando así como Claro, un cortelo sí, desesperado. claro. Dice, pero es que los demás firman cosas que no deberían firmar. O sea, tú mandas una memoria, una ley, un reglamento del Ayuntamiento de Madrid y no viene con memoria económica, no viene justificado, no viene cumpliendo los requisitos que dice la ley y se lo pasan con el sello. Tú eres el funcionario y tienes que decir, no, perdona, majo, esto te lo vuelves a meter ahí en tu despacho con tus colegis y me lo traes como tienes que traerlo, y si no, no pasa por aquí. Pues no, hay algunos esforzadísimos que están más solos que la una. Y que son estigmatizados, señalados. Bueno, yo tengo una buena amiga, que no voy a decir el nombre, que es una persona muy brillante, y que me dijo, es que el otro día estuve en el fin de semana en reflexión con mi familia y tal, para dejarlo. Para dejarlo. Al final Para dejarlo, para irme ya, o sea, dejarlo. O sea, decir, ya tengo una edad, y no, esto es insufrible. Entonces, claro, si alguien que es medianamente decente desde dentro de las tripas te está diciendo esto... El estar rodeado de esa putrefacción a todos los niveles desgasta muchísimo si eres una persona medianamente decente, yo creo. Incluso no siendo decente, fijaos cómo deja el poder a gente como Zapatero, ¿no? O como Pedro Sánchez, que se le ve demacrado. Pero es porque yo creo que se imagina de compañero de celda de Ábalos y de Coldo, y por eso está tan preocupado. Dice, ojo que me voy para adentro. Bueno, él sigue diciendo que se va a prolongar en el poder. Dice que más allá de 2027, que me Sí, me da muchísimo perpetuamente, como si fueran los Ceausescu. Tal Yo cual, creo que los que tal están en la cual. cárcel están callados en lugar de desembuchar porque tienen miedo por su propia integridad. Yo creo que igual directamente estos baldrogas que tenemos ahí en el gobierno o alrededores, no, pero hay tienen de socios a un sicariato. Y además Y hay tiene gente que sentido. no tiene ningún problema en decir, no te preocupes que esto te lo apaño yo. Los tres No, tiros. yo no quiero, no, ya está. Los está tres hecho. tiros Esto que le afecta a los pegaron al negocios. capo de Aldama al coche, ahora tiene mucho más sentido. Ojo, que si te meten tres taponazos a tu coche, hay cosas que te las piensas. Igual aquí no hay narices, que yo no lo sé, porque estoy hablando así, especulativamente. Pero vamos, que te mandan de Venezuela o de donde sea Sí. a 4 animales y se acabó la broma. Tenemos el ejemplo cercano de... ¿Cuántos presos hay extranjeros dentro de la Ahora el nombre, prisión en la que el están? presidente del Parlamento ¿De Alejo? Sí, de Alejo de la Cuadra, exacto, que le dispararon. O sea, Sí, pero eso ya Y además fue... colaborador eso ya de esta fue- casa. de Madirán. Sí, pero aquí estamos hablando de que lo normal es que canten. ¿No? Una vez que estás en prisión, sobre todo yo creo que Ábalos es porque es el más tiernecito, es muy delicado Ábalos. Vino, además llegó a la cárcel que no se enteraba de lo que le estaba pasando, porque vino con una bolsita de aseo y una mudita. Digo, pero vamos a ver que hace un frío del carajo aquí, animal. Luego decían, exacto, luego Dejando decían que esto- hía frío en la cárcel, ¿no? Pues Bueno, sé, pues voy que a se entrar enteren. aquí, no que sé se lo que enteren. es, pero como todavía ha sonado, ¿no? Como diciendo, no me lo puedo creer, ¿no? Y le han tenido que llevar de todo, hasta un abrigo de esquimal. Sí, ya pidió un vis a vis, no se aguanta ya. Entonces, pero normal es que canten. Y yo creo que si las autoridades juegan bien sus cartas, tienen que cantar. Bueno, ojalá llegue ese momento. Don Eric Gutiérrez, Pero que vuelve digan usted aquí. ¿Dónde está la pasta? Exacto, La exacto. pasta. A eso vamos, y concretamente hoy, don Julio, preguntábamos por Zapatero, a ver si nos cuenta dónde está la pasta y sobre todo cómo va a acabar, ¿no? Si va a acabar. Permítame que le recomiende en la Gaceta de la Iberoesfera la viñeta de nuestro amigo Santi Orue, en el que hablaba de si pasábamos de Zapatero, el de la ceja, al de la reja, hablando de los barrotes, ¿no? Que podría ser una transición bastante buena de lo que pasaba en 2008 con Zapatero el de la ceja a 2026 quizás será Zapatero el de la reja. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá. Pero bueno, lo veremos. Por eso le preguntábamos a los oyentes qué pensaban, ¿no? Si qué creían, más que qué querían, porque ya sabemos mucho lo que querrían, pero qué creían, ¿no? Si veremos a Zapatero detenido. Dábamos 4 opciones: sí, ojalá, pero no hay motivos y no lo sé. No sé si se quieren mojar
los tertulianos sobre estas 4 opciones? No estaba yo distraído. Que si vamos a ver a Zapatero detenido. Zapatero, Sí, ojalá, pero ¿sí no. o no? Yo voy a ser optimista, sí, pero no porque no lo ponga atrás, ¿eh? O sea, esto lo tenemos que cocinar nosotros y somos capaces. ¿Don Julio? No lo sé. Hay una opción también, hay una opción. Esa es muy honesta, la opción no lo sé. Sinceramente, es honesta. no lo sé. Me gustaría saberlo, pero no lo sé. Hay indicios para pensar que puede efectivamente tener problemas legales, pero no sé si van a llegar a arrestarlo y tampoco sé qué hay detrás de bambalinas de todo esto, porque pensad una cosa, Zapatero cuando se reúne, según dice el debate, con este señor en un monte sin cobertura, que me ha hecho muchísima gracia, por razones que conozco, resulta que hay 4 escoltas con él, que son del Ministerio del Interior. Pertenecen al mismo cuerpo que los que han detenido luego a Julio Martínez. Es decir, estamos Ya sabemos más o menos por dónde vino la filtración. ¿Estamos un poco de coña o qué pasa? Es que no... Yo tengo la duda, pero sobre todo... No tenemos la información suficiente. Sentar a un expresidente en el banquillo que va a ser Pedro Sánchez, como para sentar a 2. Esto puede ser la bomba atómica. Yo creo que simplemente por imposibilidad metafísica de que España en el extranjero no parezca como... A ver, Pedro, yo creo que Zapatero está ya en el banquillo, Afganistán. En el banquillo de culpables políticos. O sea, Zapatero ha estado dando respaldo a un régimen criminal, que es el régimen de Venezuela. Está dando respaldo hoy a un régimen criminal que es el régimen de China, es decir, y todos sus amigos son lo peor de cada casa. O sea, es decir, es que eso eso sí que no tiene ninguna duda, está ya en el banquillo de la historia y de la política el señor Zapatero. Ahora, si tiene dinero o no, pues oye, el día que lo demuestren, para adentro, Romerales. A mí apúntame en el ojalá. Ojalá, pero no. Ojalá, pero en el helicoide, en ese centro de torturas en Venezuela, en la mazmorra más oscura que haya, como las que estaban la madre y la hermana de Ben-Hur, ahí metidas, pues... ¿Qué cinematográfico está usted, don Roberto? Somos leprosos. A Zapatero lo quiero así, más o menos. O sea, que es un ojalá, muy ojalá. Pues los oyentes están con esa opción, el 51%, digamos que la mitad de los oyentes, ojalá, pero no. La gente cree que no va a entrar, pero que así lo desea. Aunque hay que decir que el sí está muy cerca, con el 46%. La gente, pues digamos que la otra mitad cree que sí que va a acabar detenido. Las otras 2 opciones tienen muy poco porcentaje, el no lo sé, decía don Julio, tiene un 2%, y no hay motivos, solo un 1%. 1 de cada 100 cree que, pues bueno, que Zapatero eso también nada mal, me acuerdo lo de Puigdemont a prisión, pues ahí lo tienes en prisión. Sí, en Waterloo está bien. Por favor, el que ha votado que no hay motivos, que venga aquí a esta mesa y que se manifieste, que nos diga por qué ha votado esa No, opción. puede venir, pues está en Narnia. Puede ser. Que o sea, me Zapatero, una de 2. Le pilla un poco lejos. Está trabajando en What the Fuck. En fin. Don Eric, ¿algún comentario al respecto? Sí, le doy 3 comentarios que nos han dejado muchos más, pero destaco estos. Valeram 1, un habitual, nos dice: sí, pero no en España, donde está protegido por la partitocracia. Caerá por Venezuela, Estados Unidos y por la Corte Penal Internacional. Y yo brindaré con mi mejor champán, nos dice. Janto C nos dice: sí, quiero creerlo, necesito creerlo para poder creer que hay justicia en España. Y por último le leo un último comentario que me ha hecho mucha gracia, de Vino de Garrafón, un habitual también. Dice: este está ya aprendiendo mandarín. Evidentemente, pues porque si no acaba en prisión es porque acabará en un país amigo. Para ahí no, a China no lo van a dejar ahí, pero va a hacer los trámites para que vayan a Estambul. Bueno, antes mandarín era un flan. Muy rico, por cierto. Y además aparecía con un chino, el chino tradicional, con gorro así, ¿no? Cónico y bigote largo y... Va a ser Zapaterín, va a salir así por ahí. No, yo no soy Zapatero, soy Zapaterín, que además son capaces de hacer todas estas cosas porque ya saben que se ocultan muy bien, se esconden muy bien. Como entró Carrillo los Pirineos con una peluca disfrazado, pues algo así Zapatero, pero al revés. En el maletero también últimamente se ha puesto muy de moda el maletero, para salir de España. Las maletas de él descuartizado. Igual, si lo cogen, no se carga. Ojo ahí, que eso tiene peligro. Imagínate que va en el maletero y el conductor tiene un ataque y tal, y se queda perdido ahí en la montaña, que le gusta ir, y ahí se queda sin cobertura, dando golpes, como una película de terror, ¿no? Enterrado en vida, ¿no? Sí, una película que enterran a uno.
Han entrado ya en Murió en el maletero. un terreno muy escabroso. Claro. Don Javier Venegas, muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted. Don Julio Ariza, es un placer y le seguimos Igualmente, en Dando Caña. Igualmente. Don Roberto Granda, muchas gracias también por poner este punto cinematográfico a la tertulia. Siempre un gusto. Yo soy un cinéfilo declarado o privado, no lo sé, pero siempre hay que dar el toque de películas porque es una referencia cultural. Usted siempre de gángster, es una cosa... Sí, bueno, pero Crónica negra. porque el contexto lo permite. Ayuda. O sea, claro. Lo pide, lo pide. Sí, de un tiempo a esta parte es lo que caracteriza a don Eric Gutiérrez. Muchísimas gracias por habernos traído esta A información usted. y también los comentarios de la audiencia junto con la información sobre la lotería, que estoy mirando que quedan ya muy pocos décimos. Ha sido venir usted y esto se está disparando. Así Es lo que que hay. es lo que tiene, que sean Iniesta. décimos por Iniesta de mi vida. Iniesta de mi vida, exactamente.